Bienvenidos una vez más a un capítulo aquí en Legalmente. En esta ocasión vamos a hablar acerca del dinero. Este capítulo lleva por título Cuidando tu dinero legalmente. En esta ocasión, de forma específica y de forma especial, quiero dirigirme a todas aquellas personas que de repente han prestado dinero, es decir, ahorraron cierto monto de dinero y de buena fe le prestaron quizás a algún amigo, algún familiar, algún pariente, algún conocido, y de repente, por haber prestado de buena fe, no firmaron ningún documento. Y ahí cometieron un error, pues esa persona abusó de esa buena fe y no les pagó a ustedes. Este tipo de casos, este tipo de hechos se presta muy seguido en nuestra ciudad. Es una situación lamentable porque muchas personas, sobre todo muchos adultos mayores, muchas veces con los ahorros de su jubilación o los ahorros de su renta o los ahorros incluso de su vida, a veces prestan a otras personas para ganar un interés y estas personas abusan de esta buena fe. Hoy hemos convocado a un abogado que ve este tipo de situaciones, un abogado especialista en esta materia, donde nos va a ilustrar y aconsejar de una manera puntual y clara para saber exactamente qué tenemos que hacer al momento de prestar dinero. Hoy quiero dar la bienvenida cordial al doctor Mario Justiniano, un conocido abogado en las redes sociales. Te doy la bienvenida, estimado Mario. Bienvenido a Legalmente. Agradecerte a nombre del equipo Legalmente por estar acá presente. Y esperamos, y seguro estamos, de que vamos a tener unos datos muy ilustrados en cuanto a qué tenemos que hacer para evitar que este tipo de personas no abusen de la confianza, de la buena fe, de aquellas personas que de repente tienen sus ahorritos y lo que quieren es ganar un poquito de dinero con este tema de los intereses, ¿no? En ese sentido, te doy la bienvenida, estimado Mario. Y bueno, quiero arrancar preguntándote, ¿qué nos dice la normativa boliviana al respecto en el tema de préstamos de dinero? Muchas gracias, querido Oscar, por la invitación. Estoy seguro de que esta va a ser una conversación muy amplia debido a todos los temas que vamos a tocar y más que nada útil para la población en este sentido. Seguro que sí. A ver, acerca del tema de los préstamos de dinero en la normativa boliviana, tenemos como base lo que es el Código Civil, ¿no? Siempre en la supremacía de la Constitución, pero como base hablamos del Código Civil. Dentro del Código Civil tenemos la base de la cual se desprenden una serie de normativas un poco más específicas, como fue la Ley 76 en su momento, ¿no? Pero como base normativa, ya el Código Civil existe un apartado de obligaciones, en el cual se puede plasmar y estudiar cuáles son las ocasiones específicas y la seguridad legal que debe tener un contrato, un documento, una transacción de préstamo para que el ciudadano que otorgue ese dinero en calidad de préstamo pues se sienta legalmente seguro. Hablemos un poco del tema del interés. Legalmente, dentro de nuestra legislación, se establece un tope máximo, ¿no? Entonces, sé que hay un tope mensual, hay un tope anual. Por favor, si nos puedes explicar. Así es. A ver, acerca del interés, la normativa del Código Civil boliviano específicamente indica que el máximo de préstamo para un interés, del interés para un préstamo sería del 3% mensual y el 5% anual. Pasado, si es que incluso en un contrato se puede colocar un interés mayor a se consideraría anatocismo. A simples términos, una usura. Es decir, que en un proceso legal, ya esta persona deudora puede solicitar ante un juez que este excedente ilegal ya pueda ser regulado a el 3%, que podría ser ilegal, o incluso menos si es que se pueden establecer ciertas causales del anatocismo en sí, ¿no? Y considerando lo que acabas de explicar de forma bien puntual, si una persona de repente está tomando conocimiento de lo que acabas de decir y al parecer está de repente, digamos, están cometiendo contra esta persona una usura, ¿cuáles son los pasos a seguir de forma inmediata? ¿Qué podría hacer esta persona? Lo primero que debería hacer sería demandar a su propio acreedor. ¿En qué sentido? Te pongo de ejemplo, si yo te presto a vos 100 bolivianos, ¿ya? Y en intereses, ya la obligación ha generado 30 bolivianos.
pero sin embargo, eso sería totalmente usurero de tu parte si es que esos 30 bolivianos reflejarían el 10%. Al demandarme vos a mí, ya, vos podrías solicitar al juez que este contrato puede continuar la obligación, puede continuar el préstamo, pero sin embargo el interés baje al legal, que es decir, el 3% mensual o el 5% anual. ¿Y más o menos cuánto tiempo demora un proceso de esto como para conseguir el resultado que nos estás explicando? A la práctica, un proceso judicial de esta categoría podría demorar desde 2 o 3 meses aproximadamente, ¿no? De acuerdo a la carga laboral que tenga el juzgado en cuestión. Perfecto. Entonces, sintetizando un poquito esta pequeña introducción, si de repente tengo un monto de dinero, ¿ok? Y quiero ganarle un interés prestándole a otra persona, ¿qué debo hacer para cumplir la ley? Pero no solamente para cumplir la ley, sino también para resguardarme de casos como los que acabamos de mencionar, de casos donde personas no nos pagan. Entonces, ¿qué podemos hacer inicialmente? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto primeramente sería la conversación, la negociación con la persona por la cual se va a dar o se va a recibir el dinero en calidad de préstamo. Esta conversación puede hacer muchas cosas, es decir, el porqué del préstamo del dinero. Algunas personas lo toman como un concepto vago, en el sentido de que no les podría interesar el porqué del préstamo. En este sentido también es importante porque la normativa civil boliviana indica de que el antecedente del contrato, o sea, del préstamo en sí, es también importante. Y te pongo otro ejemplo en esto. Si tenés un familiar muy cercano tuyo y vos estás pidiendo este préstamo a los efectos de poder realizar la curación, ¿ya? Y yo, de una forma usurera, te cobro el 20% mensual, siendo totalmente ilegal, ¿ya? Este antecedente plasmado en un contrato sería mucho más fácil de solucionarse en un proceso civil, ya que sin embargo hay algunas personas que no colocan ese antecedente previo, ya. A simples términos podríamos colocar: yo, Oscar, necesito para solucionarle o sanar la vida de mi familiar directo este préstamo de dinero. Ya, eso genera lo que legalmente nosotros denominamos la necesidad, el porqué del contrato. Eso como primera parte. Como segunda parte, que exista un contrato suscrito. Justo con el ejemplo que iniciaste la conversación, existen muchas personas que son víctimas de esta situación de, vamos a hablarlo como es, abuso de confianza, ya, en el sentido de que yo otorgo en calidad de préstamo a una persona en la que confío, ya, y por eso es que decido no firmar ningún tipo de documento, aunque sea con las cláusulas mínimas. ¿Qué quiere decir las cláusulas mínimas? Las dos personas que estamos interviniendo en el contrato, que el contrato se trata de un préstamo, el capital y el interés que se va a dar. Y otra cosa que es muy importante también, el plazo. Vamos a dejarlo en claro que en caso de que algunas personas no coloquen el plazo en el contrato del préstamo, también se puede solicitar judicialmente. Y vuelvo a lo anterior, si el antecedente indica que vos necesitabas el dinero para hacer una curación y porque estás en una mala situación económica, pues el juez valorará ese antecedente para indicar, ok, Oscar no puede pagar porque sigue pagando la clínica de su familiar, pero puede pagarlo de aquí un año. Entonces el juez valoraría que también esté como antecedente tal cosa. Como consejo en concreto, sí o sí que exista un contrato para más seguridad, siempre que ese contrato esté suscrito ante una notaría de fe pública. Eso te iba a preguntar, ¿cuán importante es de que el contrato lleve el reconocimiento de firma? Es sumamente importante. ¿En qué sentido? Cuando existe un contrato, cuando se pretende demandar un contrato privado, ya, el primer paso es demandar las medidas preliminares. Las medidas preliminares de reconocimiento de firma. Esta medida preliminar tiene costos demasiado amplios. Es decir, hay que contratar un abogado, hay que pagar un oficial de diligencia, hay que activar ya al Poder Judicial para poder llamar a esa persona, por ejemplo, a ese deudor,
ya para que se apersone a reconocer su firma. Es decir, que vaya y diga, sí, efectivamente yo lo firmé. Y el tiempo que debe tomar en sí. Recién desde ese momento se puede computar como que el contrato es público, entonces es ejecutable. Claro. Hasta mientras es un simple contrato, o sea, un acuerdo entre partes. Ya, eso podría demorar, no solamente que puede demorar de 3 a 4 meses, debido a la carga laboral actual que tienen muchos juzgados, sino que también todos los gastos que te digo que efectivamente es un contrafrente a los 100 bolivianos aproximadamente que está un reconocimiento de firma ante una notaría de fe pública. Más aún que algunos notarios actualmente, en caso de que ambos seamos personas ocupadas, pueden tomar la firma a domicilio, siempre y cuando se prevea eso. Ahora, otro consejo específico que yo te podría dar para poder prestar un dinero es que siempre exista una garantía. Y vamos a clasificar aquí el espectro de garantías que tenemos. La garantía hipotecaria, la garantía prendaria y la que todo el mundo conoce que es la garantía con todos los bienes habidos y por haber, que para mí es la más insegura. Ya. Cuando colocan en los contratos, Oscar garantiza la presente obligación con todos sus bienes habidos y por haber. El problema aquí está en, ¿Oscar tiene bienes a su nombre? Claro. Eso lo deja totalmente en indefensión al acreedor. Ya. Ahora, por otro lado, vamos a categorizar. La garantía hipotecaria es de todos los bienes que son sujetos a registro. Prácticamente todo lo que son inmuebles, vehículos, maquinaria agrícola, etcétera. Es decir, todas las que dependen de una institución donde uno puede ir a registrar una hipoteca o un gravamen. En ese sentido, te interrumpo, estimado Marito. ¿Qué pasa si de repente van a prestar $200,000, por dar un ejemplo, y quieren ofrecer en garantía un tractor o una cosechadora? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo de forma correcta y que esa garantía realmente funcione, sirva como tal para el día de mañana en caso de que no paguen? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? Ya, el problema para el tema de las garantías que son bienes muebles, cualquier tipo de vehículo, moto, camioneta o tractor, que es el que indicas, es el deterioro de esta. Es decir, actualmente tu deudor puede tener un tractor, te lo coloca en garantía, pero él sigue trabajando ese tractor, ¿ya? Y parte de la conversación es decir, yo, fruto del trabajo con el tractor, es que te voy a pagar. El problema es el desgaste que puede existir. En el momento en el que vos le prestaste el dinero, el tractor puede costar los 200,000 que vos le prestaste. Claro. ¿Ya? Pero sin embargo, debido a los trabajos también, ya ese tractor puede incluso sufrir algún accidente o cualquier cosa que puede aminorar. Para asegurar tu inversión o tu préstamo, yo obligaría a que el deudor coloque un seguro ya a este tractor. Es decir, que si sufre alguna alteración, ya este tractor, pues efectivamente tu garantía esté asegurada por una compañía de seguros. ¿Y hay alguna forma, hablando de vehículos u otro tipo de garantía, donde se requiera algún registro? Es decir, de que de alguna manera, digamos, en caso de que no se cumpla con la obligación, de que no se cumpla con el pago del préstamo, se hubiera registrado previamente, no sé, quizás en la unidad operativa de tránsito, que esa movilidad se encuentra en calidad de garantía. ¿Existe esta figura? Así es. Siempre que se vaya a prestar dinero, ya, se debe investigar la garantía que se está otorgando. Es decir, si va a ser un vehículo, uno puede apersonarse a la unidad operativa de la división de registro de tránsito, ¿ya? Y solicitar un alodial. El alodial va a decir si es que tiene ya un gravamen previo o no. ¿Ya? De la misma manera, para bienes inmuebles, ya se puede apersonar usted a derechos reales, solicitar un alodial y ahí le va a salir si es que tiene un gravamen o no. Normalmente yo no aconsejo de aceptar una garantía ya que ya tenga previamente un gravamen. Perdón, ¿qué significa gravamen para las personas que de repente no manejan los términos legales? El gravamen es básicamente lo que comúnmente se conoce como hipoteca, es decir, que es una notación que prevé que este inmueble está siendo garantía de otra obligación. Perfecto. Y no solo puede ser garantía de una obligación de dinero, sino también puede ser una garantía de una obligación
por ejemplo, para procesos penales, de resarcimiento de daños y perjuicios posibles al futuro. Muy bien, muy bien. Ahora, vámonos a un caso muy común, donde las personas de repente, en la buena fe, prestan sin hacer ningún tipo de documento. Y el día de mañana no le pagan, no tienen ninguna garantía, o de repente sí les ofrecen alguna garantía de manera verbal, sí, pero no hay nada registrado, no hay ningún contrato de por medio. ¿Qué pueden hacer estas personas? Existen dos vías, de acuerdo a, como siempre he dicho, los antecedentes, el porqué del préstamo de dinero. Algunos toman la vía penal. En la vía penal en el sentido de el abuso de confianza, la estafa, si es que ha existido, si es que se lo ha inducido ya mediante un error o algún engaño, digamos, para realizar dicho préstamo de dinero, ahí podría ser estafa. Abuso de confianza tiene otra figura muy específica en el ámbito penal, y en el ámbito civil tendríamos denominados los contratos verbales, que todo este proceso de intentar demostrar ante una autoridad que sí existió un préstamo, pero lo que no existe es un documento, va a recaer mera y netamente en las pruebas que pueda aportarse. Es decir, si yo tengo un audio, si yo tengo un video, tengo una fotografía entregándote el dinero, tengo testigos, etcétera, etcétera. Cada caso en particular, no te puedo dar habría que irse por una vía porque, como te había dicho, los antecedentes son importantísimos. Claro. Y te pongo de ejemplo. Si vos me decís, necesito que me prestes dinero porque tengo un proyecto, voy a invertir y quiero que seas mi inversor. Ya, entonces me pedís que te preste $100,000, no firmamos ningún tipo de documento y luego no me contestas el teléfono. Esa figura sería penal. ¿Por qué? Porque al final de la historia vos nunca generaste tal proyecto que dijiste, me engañaste y en ese mismo sentido me induciste a un error que fue el de entregarte el dinero. Esa sería una figura penal. ¿Por qué? Porque es una estafa propiamente dicho. Ya, ahora, en una figura civil, podrías tener, por ejemplo, vos un video en el cual nosotros nos podemos reunir y vos me decís, mira, necesito el dinero y en el video se ve que yo te estoy entregando. Eso es totalmente un préstamo de dinero. Entonces, la jurisdicción y la competencia aplicable directa sería la civil. Quiero hacerte una consulta considerando todo lo que acabas de explicar y comentando un poquito a las personas que hoy nos están acompañando. Antes de iniciar este capítulo, hemos tomado conocimiento, una persona en realidad se contactó con nosotros para comentarnos de una situación bien delicada. Una persona de la tercera edad con los ahorros o parte de los ahorros de su vida en una actitud de buena fe, le prestó dinero a otra persona a la cual le confiaba. Vamos a llamarlo así, una persona de su entorno, de buena familia para esta persona. Y ella en esta actitud de buena fe entregó un dinero, pero cometió el error de no hacer ningún tipo de documento. Inicialmente la persona sí le pagó los intereses acordados, pero con el paso del tiempo, por X y Z motivo, dejó de pagarle los intereses. Esta persona de la tercera edad vive del día a día. Si se ha dirigido con nosotros es porque realmente está desesperada y no sabe qué hacer. Entonces, lo que ella pregunta es, ¿qué puedo hacer? Porque ya por último no me contesta las llamadas. Por último, hasta ha llegado a un grado de casi amenazarla indirectamente a ella. Es decir, palabras mayores. Y lo peor de todo es de que son personas de que uno las ve paseándose por la calle como si nada pasara en la vida. Y la ve, y lo peor de todo, y con el perdón de las personas que nos están viendo, la ve incluso dirigiendo grupos en la iglesia como si fueran una santa paloma, siendo todo el daño que están ocasionando a estas personas de la tercera edad. ¿Qué podemos hacer o qué consejo podemos dar en contra de esta gente abusiva? El consejo principal a la hora de poder generar un préstamo es mínimamente tener un rastro, una prueba de que esta obligación existió. ¿Ya? Es decir, si en este momento nosotros vamos a realizar un préstamo de dinero, de puño y letra, no es necesario de que sea computarizado ni nada por el estilo, sino que de puño y letra podríamos generar un contrato básico con las mínimas que yo te había indicado. Ahora, al caso específico de esta señora, ella podría tomar, creo yo,
la vía civil, en el sentido de que ella ya tiene el rastro, o sea, la prueba de que este señor en cuestión le habría cancelado los intereses. Es decir, que existe una prueba, un rastro de que existió una obligación. Así O que se lo todavía... recibo. Perdón que te interrumpa. Muchas veces, en el caso de esta señora, ella lo que hacía era firmar un cuaderno, lo hacía firmar un cuadernito, pero lastimosamente no siempre lo hacía firmar. ¿Qué pasa si de repente no hay rastro? ¿Qué podemos hacer? Lo único que puede haber quizás sería un mensaje de WhatsApp. Es correcto eso. ¿Qué pasa? La prueba actualmente está en un entredichos, llamo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la prueba de WhatsApp, que es una prueba electrónica, es un indicio, más no es una prueba en sí. Es decir, se puede tomar como indicio de la obligación de que a la señora la habrían cancelado, Claro. o que la señora indicó y que la aceptó. Pero ¿qué es lo que pasa? La otra parte puede indicar de que efectivamente ese no es su número celular, de que en realidad fue hackeado, o sea, se genera una suerte de indefensión para esta señora totalmente, ¿no? Y siempre la mejor prueba que va a existir va a ser la documental, es decir, un documento firmado. Entonces lo ideal sería de que esta señora por lo menos lo haga firmar algún tipo de recibo y sobre la marcha de alguna manera trate no sé, de alguna manera materializar el acuerdo inicialmente. Así es. Ella podría, Complicado, ¿no? con la prueba que tiene, con el cuaderno en el cual lo hacía firmar a él, eso ya es un rastro, ¿ya? Y una prueba documental de que existe una obligación. Ahora, los detalles acerca del plazo, del capital en general, si es que no se hubiesen consignado en el cuaderno, del interés que se hubiese pactado en ese momento, se podría llevar a cabo y dilucidarlo en un proceso judicial, ¿no? La verdad que es una lástima este tipo de casos, ¿no? De situaciones en las cuales por una cuestión de buena fe muchas veces omiten u olvidan a veces realizar un documento. En ese sentido, el documento, alguna vez escuché decir de alguien de que no hagamos un documento porque si vos me estás prestando dinero, vos tenés que tener un registro como persona que está prestando plata. ¿Cuán cierto es esto? A ver, el registro podría existir en caso de que esta persona necesite demandar, ¿ya? O sea, que el Estado tenga tuición acerca de esto, ¿ya? O que pase por un notario de fe pública, que ahora tiene un nuevo sistema, digamos, que básicamente es una base de datos de todas las obligaciones que se están dando, de todos los préstamos, si gusta. En ese sentido, entonces, si es que de repente vos me querés prestar plata a mí, obviamente acordamos un interés y todo lo demás, como personas naturales, hacemos un documento, vamos al notario de fe pública, hacemos reconocimiento de firma y listo. No necesitamos ningún tipo de formalismo más. Ningún tipo de Ni formalismo. registro, ni A nada. no ser que constituyamos una garantía hipotecaria Ah, o ok. cualquier tipo de garantía que se pueda dar. Perfecto, perfecto. Ahora quiero hablar de un caso que está, bueno, esta situación en la que estamos pasando en el país, de la cual nadie es ajeno, nos está llevando a ver casos cada vez más frecuentes de préstamos que fueron en dólares y que ante la ausencia de los dólares la gente no sabe qué hacer. Y lo peor de todo es que no quiero politizarla la charla, pero seamos conscientes, hay ahorita 3 o 4 tipos de cambio manejándose. Entonces, no sabemos a ciencia cierta, si bien tenemos el tipo de cambio oficial y probablemente hicimos algún documento o un acuerdo al tipo de cambio oficial, esa no es la realidad. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas que de repente entregaron un dinero o de repente pidieron un dinero prestado en dólares, pero no pueden cumplir con la obligación ya que no hay dólares y los pocos dólares que encuentran están carísimos? ¿Qué pueden hacer? Así es. Esto es un caso que está muy común actualmente, no solamente te cuento en préstamos de dinero, sino también en antícresis, en alquileres, en todo tipo de operaciones que anteriormente se habían figurado o pactado en dólares. Ya, y nuestra normativa civil indica de que todo documento, toda obligación que se genere en moneda extranjera puede ser revertida a moneda nacional. Ya, no solamente podemos hablar del dólar, sino que cualquier otra moneda que pueda tener un tipo de cambio real o paralelo al Banco Central de Bolivia. Ya, esto es una situación lamentable donde pone en total indefensión
ya a las personas que habrían prestado ese dinero en dólares. Porque estamos hablando de que el tipo de cambio paralelo ahorita no refleja por lo menos el 70% más ya que lo que está realmente. Ahora, algunas personas están optando por bancarizar dicha devolución. ¿Bancarizar en qué sentido? En transferir de forma bancaria los dólares que se le habría dado en calidad de préstamo de dinero. Ah, una buena figura esa. Interesante, bien interesante. Ahora te hago una consulta. Si una persona necesita dinero, ¿es mejor pedirlo prestado a una persona natural o pedirlo prestado al banco? Hablemos de los riesgos-beneficios dentro del marco legal, obviamente. Si una persona quiere que le presten dinero, exactamente. ya, siempre va a ser más legal y correcto el contrato que más le convenga a la persona que va a realizar dicho préstamo. Ya, me pongo de ejemplo, si yo quiero realizar un préstamo de dinero, yo voy a ver primero las tasas. Por ejemplo, si vos me querés ofrecer al 1% de forma mensual, ya, y sin embargo, de forma mensual, haciendo un paralelo, ya el banco me quiere prestar a un 0.5%, yo voy a elegir el tema del banco. Ahora, siempre y cuando el contrato de préstamo esté totalmente seguro y a favor de ambas partes, porque esto es un negocio bilateral en ese sentido. Perfecto. Ahora, ¿cuán importante? Esta pregunta es bastante obvia, pero tengo que hacerla, porque es importante ilustrar a quienes nos están viendo. ¿Cuán importante es asesorarse con un abogado para el préstamo de un dinero? Es sumamente importante en el sentido de las garantías, las situaciones y las mismas personas que confluyen en estas operaciones. ¿En qué sentido? Un abogado no solamente va a valorar la garantía o el riesgo que pueda tener la operación, sino que te puede dar un pantallazo de lo actual. Es decir, justo lo que estábamos hablando acerca del tipo de cambio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso también se vería reflejado y se tendría que ver reflejado en el contrato. ¿Ya? Además que el contrato debe tener cosas muy específicas como ser también los domicilios, por ejemplo. En caso de que no se sepa cuál es tu domicilio, ¿ya? Con que esté figurado en el contrato que Oscar vive en cierta calle y en cierto número de casa, ya me es a mí útil para poder ir a notificarte. Indistinto a si vos lo cambias en tu carnet de identidad o no. Eso me ahorra un mes por lo menos en procesos judiciales y muchos pasos para no llegar efectivamente a una citación por edicto de prensa. Muy bien. Hablaste del tema de la garantía, de la ejecución, ya nos diste la explicación hace minutos atrás. Quiero consultarte puntualmente. ¿Qué pasa si de repente hicimos el documento? En el documento de repente la persona que pidió prestado el dinero dejó de pagar, entonces ya entró en mora y venció el plazo. Entonces la persona dueña del dinero se cansó de esperar y obviamente quiere apropiarse de lo que le corresponde, de la garantía. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que se tiene que hacer es demandar a la persona. Ya, esto se dirige de acuerdo a la jurisdicción, de acuerdo a los domicilios, se dirige ante el juez público civil de turno. Ya, y es importante ejercer este derecho a cobrar 5 años antes para que no aplique la prescripción, por ejemplo. La prescripción a simples términos es que la deuda queda como si estuviese saldada a los 5 años de que vos no me cobres a mí, por ejemplo. ¿Alguna recomendación a ser colocada en el contrato, es decir, al momento de estar, acordando todas las condiciones y redactando el contrato? ¿Alguna recomendación que podrías dar a la gente que está en razón del plazo? ¿Alguna recomendación al respecto? Debido a la coyuntura nacional y viendo lo que está valiendo cada vez la moneda boliviana, el peso boliviano, siempre voy a recomendar que los plazos sean menores, por lo menos a un año. ¿Para qué? Para que esta operación se pueda adaptar y reflejar a la realidad nacional. Es decir, si yo te presto un dinero ahorita, ya, y de aquí a 5 años el boliviano puede valer mucho menos, ya, vos te vas a ver totalmente afectado. Sin duda alguna. De todo lo que hemos conversado en relación a los préstamos de dinero, ¿cuáles serían
los puntos principales que podrías aconsejar a las personas que hoy nos acompañan? Que número 1, coloquen cuál es el capital. Número 2, que no cometan usura, es decir, no más del 3% mensual o el 5% anual. Número 3, que se constituya una garantía. Número 4, que esté suscrito ante un notario de fe pública. Y número 5, de que exista un plazo actualmente debido a la coyuntura no mayor a 1 año para que no existan riesgos en la operación. Y en cada paso que vaya al lado de su abogado. Correcto. Eso es bien importante. Sobre todo es que mucha gente se confía. Ahí están los errores. La mayoría de los errores relacionados con el tema de los préstamos de dinero son de que uno se confía porque le prestó al amigo, le prestó al pariente o al conocido. Y la verdad que al final todos fallan a veces. Así es. Es así. Así es. Lastimosamente. Cambiemos un poquito de tema. Seguimos hablando, por si acaso, de cuidando tu dinero legalmente. Pero hoy quiero hablar también del arrendamiento, del alquiler, que también está casi en la misma línea, en el mismo vagón, vamos a llamarlo así, de problemas considerando la crisis que estamos atravesando y todo lo grave que puede venirse. ¿Qué podrías aconsejarnos al momento de alquilar un inmueble siendo yo el propietario? Desde un punto de vista así relacionado con los inquilinos, ¿qué se debe considerar? ¿Qué documentos se deben tomar en cuenta también? Es decir, yo soy el propietario, quiero alquilar mi casa, ¿qué debo tener en cuenta? Como propietario del bien inmueble, lo primero que hay que analizar, creo yo, es la solvencia de la persona que va a ingresar. Tenemos una ley del inquilinato que es totalmente favoritista al inquilino, ¿ya? Entonces, eso no te favorecería. Si vos realizás una previa investigación, digamos, a qué se dedica, qué tan solvente es la persona que va a entrar en el arrendamiento, también llamado el inquilino, ya vas a tener un mejor panorama de que, por ejemplo, no vas a sufrir por el tema de una falta de pagos en los cánones de alquileres, de que no vas a tener que erogarte gastos como un proceso judicial, de que el mismo inmueble se va a mantener en buen estado, que es importante. Y bueno, acerca de qué debería reflejar el contrato de arrendamiento debe ser un contrato complejo. Perdón, antes de entrar en eso, quisiera preguntarte y sobre todo que nos den un poquito de luces a modo de consejo para las personas que nos ven. ¿Cómo puede uno, sí, más o menos tener un poquito, cómo puede investigar a la persona que de repente ha tocado la puerta y dice, ok, quiero alquilarle su casa? Es decir, ¿qué le podríamos exigir, digamos, preguntarle a qué se dedica, dónde trabaja, algo por el estilo, boletas de pago o qué le podríamos exigir? Así es, si es asalariado, las boletas de pago. Y también se puede valorar la antigüedad que lleva en la empresa o en la institución en la que esté trabajando. Como segundo, se puede también solicitar que muestre sus extractos bancarios para saber también qué tan fluctuante es su economía, ¿ya? Y por último, también se puede solicitar qué bienes personales tiene. Estos bienes podrían ser, por ejemplo, tiene 2 vehículos, ya podrían ser garantía de una futura ejecución. Ah, perfecto. Bien, eso es importante saberlo, porque muchas veces esto lo omiten, lo obvian, ¿no? Y creo que es un factor muy importante que tiene que ser considerado y es un momento de aconsejarlo también porque hay veces que de repente uno necesita una plata, entonces tiene un inmueble para alquilar y de repente al primer postor lo alquila y de ahí vienen los problemas. Así porque es. ya después es difícil sacarlo, ¿no? Entonces, ahora hablábamos del contrato. En el contrato, de lo que tengo conocimiento de la experiencia, tanto de clientes, conocidos, amigos, los problemas con los que se presentan los propietarios es de que muchas veces en el documento no acuerdan de forma puntual los detalles de mantenimiento a realizar, por una parte, así como también, de repente, si lo alquilan para cierto comercio y el arrendatario, la persona que está tomando el alquiler, quiere hacer algunas mejoras y cuando devuelve el inmueble, obviamente también quiere que le devuelvan el dinero que invirtió en las mejoras. Así es. ¿Qué podrías aconsejarnos al respecto? Yo siempre aconsejo que el contrato sea complejo, y más que complejo, completo. ¿En qué sentido? Para mí deberían tomarse muchos puntos para el arrendamiento. Número 1, el canon de alquiler, es decir, el pago mensual que se va a realizar, ¿ya? El número 2 es la garantía que se va a dar. Normalmente es habitual que se dé un mes de alquiler, ¿ya? Estamos hablando y sugiero yo que en caso de que el inmueble sea muy costoso o que tenga bienes muebles que se puedan deteriorar dentro del contrato, ¿ya?
esta garantía sea mayor, porque estamos hablando que lo que se podría deteriorar ya podría ser mucho mayor a la misma garantía que se está dando. Ya, como otro punto que se podría dar es el plazo. Ya, el plazo es importantísimo, en el sentido de que la mayoría de las personas lo figura como 12 meses con la posibilidad de que, sin firmar ningún documento, se pueda renovar por 12 meses más. Para mí es importante suscribir luego de los 12 meses, aunque sea un nuevo contrato indicando solamente se amplía el plazo. Otra cosa que hay que dejar en claro es, para inmuebles, por ejemplo, si vas a alquilar tu oficina, si viene con muebles, si no viene con muebles y el estado en el que se encuentra cada uno de ellos. Eso podrías hacerlo para que el contrato no se convierta en fatídico, podrías hacerlo en un anexo, es decir, un simple detalle de todas las cosas que adjunte todavía las fotos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esta persona en el momento que se tenga que retirar te lo tenga que entregar pues en la misma condición en la que se te fue dado. Claro, y ahí entra la importancia, ¿no? Qué importante es hacer como que un muestrario fotográfico de cómo se está entregando el inmueble, con la finalidad de que esta persona lo devuelva en exactamente las mismas condiciones. Así que es lo correcto, ¿no? Ahora, dentro del mismo documento, en el hipotético caso, por ejemplo, de alquilar una casa en un condominio. Ok. Dentro de los condominios hay distintas reglas, pago de expensas, reglas de conducta y otro tipo de reglas. Así es. Podríamos también contemplar de que la persona que está alquilando la casa tiene que cumplir todas estas reglas, incluyendo el pago de expensas, obviamente las reglas de conducta, como etcétera, y ante dicho incumplimiento también podría ser finalizado este contrato. Así es. Ahí estamos hablando de dos cosas. Yo siempre sugiero a todos los clientes que dan en alquiler un inmueble que está dentro de condominio, ya sea propiedad horizontal o una urbanización, que sean ellos mismos quienes en el canon de alquiler ya le aumenten este precio de las expensas, ¿ya? En el sentido de que no va a ser fatídico para el propietario, ¿ya? O un problema para este propietario el tema de las expensas en sí, que podrían ejecutarle los mismos administradores. Ahora, hablando de la resolución, o sea, de dejar sin efecto el contrato, yo siempre aconsejo y coloco en todos los contratos de que con 2 meses de que el inquilino no cancele el canon de alquiler, ya pueda iniciarse el proceso, ya, para que se le devuelva el inmueble al propietario, ya. Y vos me vas a decir ¿por qué? Porque normalmente un proceso, ya, para poder retirar un inquilino va a demorar por lo menos unos 4 o 5 meses entre la aceptación, la contestación, las pruebas, lo que es la audiencia, todo lo que ello refiere. Ya no solamente es un gasto, sino que es un tiempo, y es un tiempo que vos estás dejando de percibir un dinero para tal. Y ahí vuelvo a la garantía que te hubiese dicho, que te había dado. Sí. Ya, la garantía podría ser, por ejemplo, un vehículo. Ya, efectivamente, quien debe devolverte los gastos del abogado, todos los gastos judiciales que has tenido para poder retirar ese inquilino de ahí, debe ser el mismo inquilino. Entonces, si vos ya estudiaste a tu inquilino previamente, ya podrías decir, ok, este sujeto en cuestión tiene 2 vehículos de los cuales puedo garantizar que me puede devolver él. Entonces, ¿podemos registrar como garantía de un arrendamiento un vehículo? Sí se puede, pero no se hace normalmente. Por eso mismo se deja como calidad de garantía 1 o 2 meses, como te había dicho, de acuerdo al inmueble que se va a dar. Perfecto. Y en el hipotético caso de que de repente no pagó las expensas y no pagó las expensas y tampoco pagó el canon de arrendamiento, entonces, primero que nada, ¿qué pasa con las expensas? Porque obviamente los encargados del condominio van a dirigirse probablemente con el propietario del inmueble. Así es. ¿No? Entonces, y es el propietario del inmueble quien va a tener la obligación. O la obligación recae directamente sobre él. O lo podemos contemplar eso en el contrato. Se pueden pactar ambas cosas. Se puede pactar que el inquilino sea quien pague las expensas, ¿ya? O se puede pactar que el propietario pague las expensas. Pero sin embargo, si es el propietario el que siempre paga las expensas, por lo menos se tiene el propietario la garantía y la certeza de que la administración no le va a iniciar ningún proceso coactivo. En ese sentido, creería que lo mejor es entonces la sugerencia que diste en un inicio, ¿no? Así que dentro del canon de arrendamiento esté cubierta también el pago de expensas, ¿no?
Sí. Hablemos un poquito de la parte tributaria. ¿Es obligatorio que el propietario entregue factura Es obligatorio del que arrendamiento? ¿Qué pasa si no lo hace? eh, tiene que hacerlo porque al momento de, por ejemplo, ir ante un notario de fe pública y pactaron, vamos a poner un ejemplo, pactaron 12 meses ya para el canon de arrendamiento. Por alguna razón ambas partes quieren resolver el contrato y dejarlo sin efecto, ¿ya? Entonces tienen que suscribir ante un notario de fe pública de preferencia, ¿ya? La resolución de este contrato. El notario va a solicitar, obviamente, las facturas que éstas derive de esta obligación. Si no muestran las facturas, no se puede resolver el contrato. Por otro lado, también en la forma judicial. En el ejemplo de vos sos el propietario del inmueble, nunca le emitiste una factura, sin embargo querés desalojarlo, sí o sí vas a tener que pagar previo a iniciar el proceso todos los impuestos de la facturación más las multas que éstas te eroguen. En ese sentido, y perdón, considerando ello, el tema de los desalojos. Hablemos de una persona que de repente lleva 3 meses sin pagar y obviamente el propietario ya está desesperado, quiere que le paguen y bueno, al final no le van a pagar y quiere desalojarlo. ¿Qué consejos podrías dar al respecto para conseguir de una forma más rápida un desalojo? El problema del desalojo también recae, por ejemplo, en algo que uno diría no tiene nada que ver, pero el Código Niño, Niña, Adolescente. La, Sí, i- claro. la ley del inquilinato incluye en que si el inmueble está destinado a vivienda, hay un niño que está presente ocupando también junto con sus padres el inmueble, ¿ya? Y encima hay un desalojo de por medio, el juez puede indicar, ok, que se desaloje mañana, por ejemplo, ¿ya? Pero si existe el niño, los padres pueden indicar de que si no tienen un lugar donde irse, que se le otorgue y se le erogue un plazo mayor todavía de ocupación gratuita, ¿ya? Eso deja al propietario del inmueble en una total indefensión. Puntualmente y para cerrar esta partecita, ¿qué podrías recomendar a las personas que en este momento son propietarias de un inmueble y están pensando arrendarlo, alquilarlo a otra persona? Puntual. Que se haga normalmente a lo que son empresas, en el sentido de que y se valore al cliente, al inquilino en sí, ¿ya? Cuando son empresas, las empresas normalmente son entes productores, ¿ya? Entonces ya contemplan en parte de sus gastos lo que es el alquiler. ¿Por qué? Porque si no tienen el lugar también no podrían operar. Entonces sería mucho más fácil y menos riesgoso más que nada, ya el tema de que si es una empresa. De preferencia, ahora, si el bien inmueble está destinado a la vivienda, como te había indicado, poder estudiar a los padres o las personas que solventan ese hogar, que sean totalmente solventes, responsables, incluso investigar si es que ya tuvieron algún tipo de proceso judicial iniciado previamente, porque podríamos estar hablando de una persona de que ya tiene un patrón de ingresar un inmueble, no cancelar, esperar el juicio, dilatar el asunto y luego retirarse antes del desalojo. Y estamos próximos a ver muchos casos de esto con la crisis que estamos viviendo y bueno, cuando se intensifique un poco más, ¿no? Así es. Entonces, creo que es un momento quizás como para hacerse, bueno, para buscar asesoría o buscar sobre todo acercamiento y de alguna manera tratar de, eh, en la medida posible, conseguir las respuestas de forma rápida, ¿no? Y los objetivos de forma rápida. Seguimos hablando legalmente. En ese sentido de hablar legalmente, quiero preguntarte ahora, y sobre todo considerando de que estamos hablando de cuidar el dinero. Hablemos un poco de la compraventa de vehículos. ¿Cuáles son los factores que yo, como futuro comprador de un vehículo, tengo que prever, tengo que precautelar para evitar que me tumben? Previamente yo siempre, y esto es un caso muy común, ya, en las transferencias de vehículos actualmente hay mucho tumbe, ya, en el sentido de que los compradores no valoran la prueba en sí y la documentación que deben acompañar para un vehículo. Me explico. Para que la transferencia de un vehículo sea totalmente saneada, ya, debe tener el RUAT, debe tener la póliza de importación, debe tener el certificado de registro de tránsito y también el certificado de remarcado de DIPROVE.
porque estamos hablando de un país donde existen muchos vehículos que no tienen documentación legal, ¿ya? Entonces, para no recaer en esto mínimamente, yo investigo, número uno, el alodial, ¿ya? En la unidad de tránsito se solicita un alodial para saber que no tenga una hipoteca pendiente de pago, ¿ya? Número dos, en lo más rápido que se pueda hacer ante DIPROVE, ¿ya? Es decir, el operario de DIPROVE va y saca y coteja que en la documentación es el mismo código del chasis, del motor y que todos los componentes son originales a los que se van a transferir, ¿ya? 3, la póliza de importación que sea correlativa, que los datos, por ejemplo, si la camioneta viene de Tailandia, que también en el RUAT diga que es de Tailandia, ¿ya? Que no exista ninguna alteración entre toda la documentación, porque lo que mucho puede suceder en estos temas es el duplicado de los vehículos, ¿ya? Además que también muchas personas realizan la compra de un vehículo sin saber que está hipotecado, porque en inmuebles siempre pedimos un alodial, Claro. ¿ya? Pero sin embargo en vehículos no piden muchos el alodial, ¿ya? Y se ven luego con un secuestro de vehículo por el anterior dueño y hasta explicar y ingresar a un proceso de indicar de que este vehículo en realidad ya lo había comprado y todo, genera mucho gasto, incertidumbre, un dolor de cabeza en total. Me imagino. Por otra parte, la otra cara de la moneda, ¿qué pasa si vendí un vehículo y el comprador no lo puso a su nombre? ¿Cuáles son los riesgos que yo como vendedor puedo tener? El riesgo directo es el tema impositivo. Como él no ha cancelado los impuestos, lo primero que van a hacer el congelamiento de tus cuentas. Ese es el riesgo directo y es un caso muy común. Ahora, ¿qué aconsejo yo? Siempre que el vendedor sea quien pague los impuestos y no necesariamente que le haga el trámite al comprador, sino que deje en rastro impositivo, es decir, que vaya y pague los impuestos y declare que el vehículo ya no es de él. Solamente de esa forma se puede salvar acerca de una retención de fondos. Y esto aquí en la ciudad de Santa Cruz, en una oficina de la alcaldía, si no me equivoco. Así es en la alcaldía. Perfecto, entonces eso es muy importante, ¿no? Porque por otra parte también está el tema de en casos de accidentes de tránsito, ¿no? El resarcimiento civil iría al propietario del vehículo, ¿no? Así es, el resarcimiento. Y ese es un punto bien importante también. En el hipotético caso, cambiemos un poquito, pero seguimos en la misma línea. ¿Qué pasa si voy a comprar maquinaria agrícola? ¿Qué debo considerar legalmente para que sea una buena compra? Son muy similares en cuanto a los vehículos. Ambos son bienes muebles. Entonces, lo que se debe considerar es la misma forma. Con la diferencia de que en tránsito esta no se registra, sino que se registra en la gobernación. Existe un apartado ya de la gobernación que se encarga de registrar, que es ahí también donde podría caer una hipoteca, ya de registrar toda la maquinaria agrícola. Entendamos que la maquinaria agrícola podría ser un tractor, puede ser una cosechadora, una sembradora y todo esto que difiere del agro. Ya, ahora, también es importante la póliza de importación y algo muy importante para comprar todo tipo, cualquier tipo de bien mueble o inmueble, es el antecedente. ¿Qué quiere decir? El paso previo o el contrato previo por lo cual yo pude adquirir ese bien. Es decir, si yo compré un inmueble, por ejemplo, tuve que comprarlo de otra persona, entonces firmé un contrato, tengo un testimonio de eso. Entonces, ese testimonio debe ser reflejado por la totalidad del inmueble o mueble que yo estoy comprando, porque a veces existen vicisitudes ya dentro de esta transferencia, ya que podría luego a un tercero afectar. ¿Qué pasa si de repente compro, hablemos ya sea de maquinaria agrícola o un vehículo normal, cualquiera sea, y este vehículo no tiene papeles? ¿Cuáles son los riesgos a los que yo como comprador me expongo? El riesgo son delitos totalmente penales, porque el movilizarse o el tener la posesión de un vehículo que no tenga documentación significa en su mayoría de que este vehículo ha sido fruto de un delito, ya puede ser un robo a nivel nacional, internacional o cualquier otra cosa. Es decir, hay una tercera persona
afectada que podría recaer los efectos sobre la persona que tiene el bien. Incluyendo si es una maquinaria agrícola, un tractor o lo que sea. Así es, incluyendo ello. Creo que es muy importante aclararlo eso, ¿no? Porque en algunas zonas, tanto del departamento de Santa Cruz y en muchas partes de Bolivia, se da esta figura de compraventa de vehículos sin documentos, ¿no? Así es. Y es un riesgo grandísimo, ¿no? Para ir cerrando un poco las conclusiones, estimado Mario, ¿qué recomendación final podrías dar a las personas que hoy están a punto de comprar un vehículo o de vender un vehículo? Que antes de realizar el pago de ese vehículo, ya, vean que la documentación no solo sea original o que tenga los mismos datos, sino que también saquen el alodial y puedan ver que el vehículo que están comprando y le están ofreciendo es realmente el que figura en la documentación. Y otra, que realicen su perfeccionamiento de derecho propietario, es decir, que hagan su trámite para no recaer en ello. Hay el trámite, aproximadamente un monto general, ¿cuánto cuesta para poder, poder cerrarlo bien el trámite? Un trámite de transferencia de vehículo puede llegar desde los 1.000 hasta los 2.000 bolivianos, ya, pero sin contar obviamente que del precio de la transferencia se tiene que erogar el 3%, que es un pago que se realiza a la alcaldía, es el IMT, el impuesto a la transferencia. Perfecto. Bien, ¿algún otro consejo que pudieras dar si es que de repente alguien vendió un vehículo y llegó y está preocupado porque el comprador no lo registró? Sí, efectivamente sería el que se pueda personar, pague sus impuestos y por lo menos deje el rastro ante la alcaldía municipal, ya, de que él ya no es el propietario del vehículo, para que así todos los efectos del no pago de impuestos ya no le puedan caer a esta persona. Y hablando un poquito del pago de los impuestos, ¿hay alguna forma de que esos impuestos, al demostrar el vendedor que obviamente pasó la responsabilidad a partir de cierta fecha al comprador, existe la posibilidad de que esa deuda de impuestos caiga sobre el comprador del vehículo? Correcto. Iniciando un proceso judicial, sí puede esta persona devolverse. Pongamos de ejemplo, si yo tuve que pagar 20.000 bolivianos ya por un vehículo que ya había vendido a otra persona, pero esta persona no puso a su nombre el vehículo, yo le puedo iniciar un proceso de restitución de ese dinero por los 20.000 bolivianos que yo tuve que cancelar. El tema es que hay que encontrarse a esa persona, porque por ahí la persona se fue a otro departamento y va a ser difícil, ¿no? Y otra, siempre y cuando en el contrato esté estipulado de que el impuesto lo tiene que pagar él y los trámites y gestiones los tiene que hacer él. Y esto sería mediante proceso, ¿no? Así es. Es mejor al inicio, ¿no? Correcto. Totalmente. Perfecto. Estimado Mario, agradecerte a nombre de todo el equipo legalmente. La verdad que ha sido un gusto grande tenerte acá compartiendo tu conocimiento, tu experiencia, tus criterios, tus consejos con todas las personas que nos están viendo. El lugar donde te pueden encontrar, bueno, lo hemos visto también en TikTok, dicho sea de paso. Felicidades por tu cuenta, la verdad, se lo pueden ubicar. En la cuenta, el nombre de la cuenta es Mario Justiniano Abogado. La verdad que ya hartos seguidores tiene, hartos comentarios, eso es algo muy positivo. Eso es algo que se ve hoy en día, no es la nueva era. Entonces, es una forma rápida de llegar a toda la gente de Santa Cruz y de toda Bolivia y otras partes del mundo, ¿no? Así que mis felicitaciones también por esas gestiones y desearte mucho éxito en tus labores. Las personas que deseen contactarlo para asesorías, para los servicios, para los temas que hemos tratado ahora, que son muy importantes, pueden ubicarlo en sus redes sociales. Mario Justiniano Abogado. Por mi parte, agradecerles nuevamente por habernos acompañado en un capítulo más. Hemos tratado de dar los mensajes más claros, más puntuales, para que de alguna manera todas las personas que nos están viendo puedan cuidar su dinero y sobre todo pensar y actuar siempre legalmente. Muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.